Hola, hola. Uf, ¿cómo se ve desde aquí? Estaba mejor abajo, ¿eh? Siempre que estás abajo piensas qué importantes son las personas que están arriba, qué cosas más interesantes cuentan. Y ahora que estás arriba, piensas, ¿qué os voy a contar, no? Espero que lo que pueda contaros hoy os pueda servir. Quizá a algunos os sirva para proyectar algunas ideas de vuestros negocios, quizá a otros os sirva para pensar que no es, nada de eso es lo que queréis hacer, ¿no? Mi ponencia trata, para pasar es aquí, ¿no? Sí, mi ponencia trata sobre libertad y acción, cómo salir de la inercia, ¿no? Para querer salir de la inercia y intentar conseguir esta libertad, de algún modo primero tienes que sentir que no la tienes, ¿no? O primero quizá tengas que hacer algo o pasar por ciertos procesos o por ciertas formaciones que te permitan querer luego romper con esto y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Ayer la ponencia de Carlos comentaba que era salir de la zona de confort, o que llamábamos o nos parecía a nosotros lo que podía ser la zona de confort. Cada uno lo llamará probablemente de un modo, ¿no? Y también nos preguntaba que con qué película, ¿no? Con qué película nos podíamos identificar. Y yo pensé, pues yo creo que con una película de acción, ahora mismo en mi vida. Yo vengo de un sector, hace 6 años estaba en una multinacional, otra vez en otra multinacional, donde se supone que tienes bueno, una carrera profesional, una estructura, una parte muy conservadora de cómo va a acabar o cómo vas a seguir en tu carrera profesional. Y un buen día me llaman, bueno, me comentan que si quiero entrar en el proyecto de Diego Guerrero, en su última etapa del Club Ayar, y yo contesto al teléfono, disculpa, creo que te has equivocado, ¿no? Y me dice, no nos hemos equivocado. Buscaban un perfil que efectivamente podía ser como el mío aplicado a otro sector, como era el sector de la gastronomía. Y yo ahí, bueno, dije, ¿por qué no? Voy a salir de la inercia, como pensaba yo que era la única vez que iba a salir de la inercia, ¿no? Pero esto no fue así. Solamente estaba empezando a ver qué podía ocurrir y cómo se puede salir de la inercia en otros procesos, como pudieron ser, en este caso, The Stage. The Stage nace, Diego siempre lo cuenta, y por eso yo también, bueno, lo he querido poner. The Stage nace, bueno, en una servilleta, en un papel. Diego quiere cortar su etapa interior, una etapa que veníamos de una cocina clásica, de un equipo clásico, de un servicio de sala más clásico, pero en un entorno en el que el producto y el plato era una cocina mucho más moderna, ¿no? Él siente la necesidad vital de crear algo nuevo, de adquirir la libertad, de adquirir nuevos roles, ¿no? Lo que queríamos hacer realmente era quitar todo aquello que no nos gustaba y buscar todo aquello que nos podía gustar, ¿no? Que nos podía divertir, que podía hacer crear, bueno, un concepto, no sé si nuevo o no, pero sí un concepto que teníamos claro, sobre todo Diego, ¿no? Él tenía claro y fue capaz de contagiarnos a todos de su historia. Él quería contar su historia y quería contarla en su sitio, en su lugar y crearla desde cero. Os quiero poner un vídeo de qué es The Stage hoy, para luego echar un poquito para atrás y contaros cómo llegamos a hacer esto, ¿no? Por favor. I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations.
Pues, ¿cuál es nuestra pequeña gran historia? Bueno, uno de los primeros pasos que dimos, que para mí, bueno, era importante, pero no sabía lo tan importante que era, ¿no? Era buscar esta localización, ¿no? Yo pensaba, y le decía a Diego, tiene que ser una localización que se aparque bien, que sea un sitio de paso, que sea un sitio premium, que la gente quiera ir. Y este era el primer convencionalismo que yo tenía, ¿no? O sea, y Diego me decía, no. O sea, yo quiero pensar de otro modo y hacer las cosas de otra manera. Yo quiero un espacio que sea nuestro espacio, que sea el espacio donde yo me identifique, que esté en el sitio que a mí me gusta. Y si lo hacemos bien, no te preocupes que vendrán. Y efectivamente, así fue. The Stage está en la calle Regueros, una callecita que está en la zona de Justicia, de Chueca, una callecita que yo ni conocía. Ahora es una zona que se ha puesto muy bien, pero que en ese momento no era tampoco un sitio muy reconocido y menos en la parte de alta restauración, ¿no? Esto era importante porque nosotros necesitábamos buscar este espacio y esta organización donde pudiéramos hacer lo que realmente queríamos, o sea, donde pudiéramos tener 3 zonas donde iban a ocurrir diferentes cosas, donde pudiéramos tener el diseño que queríamos identificarnos, que era The Stage, donde pudiéramos no poner un cartel en la puerta, no tiene The Stage cartel en la entrada, no se sabe si es un restaurante o si vas a un sitio más clandestino, donde fuera un lugar realmente de destino, ¿no? Yo ahí aprendimos, ¿no?, que no se tiene que adaptar el local al proyecto, sino tenemos que adaptar, disculpa, no tiene que adaptar el proyecto al local, sino tenemos que adaptar nuestro proyecto al espacio que queramos, ¿no? Y además también tiene que adaptarse al presupuesto, tiene que adaptarse a los números que teníamos en ese momento, donde nos estábamos moviendo, ¿no? No buscar una expectativa por encima ni tampoco por debajo, donde no quisiéramos estar. Además de la localización y el espacio, el proyecto queríamos que fuera hecho por nosotros, ¿no?, que fuera hecho con nuestras manos. Hubiera sido quizá más cómodo, pues, realmente encargar el proyecto a un decorador, alguien que nos hubiera explicado cómo se hacían las cosas. Hubiéramos estado muchas noches durmiendo más de lo que dormíamos, ¿no?, para saber cómo podíamos decorar este espacio, cómo podíamos buscar los materiales que nos gustaban, cómo queríamos que fuera la experiencia dentro del proyecto de Stage. Y además queríamos que fuera así porque el diseño del espacio era importante en este gran escenario, que de hecho The Stage es escenario en inglés y en francés, y la D viene porque poner la parte de Diego, ¿no? Siempre a Diego le decían, tienes que poner el nombre de tu restaurante, tu nombre al restaurante. Entonces Diego no quería y al final jugamos con las palabras para montar The Stage. Entonces queríamos crear este gran escenario donde los intangibles fueran una parte también muy importante, ¿no? Y además queríamos hacerlo nosotros para saber qué iba a pasar en cada momento. Queríamos crear esta experiencia gastronómica y saber por qué queríamos que el bar fuera de una manera, por qué queríamos que la zona de las mesas fuera de otra, por qué la cocina queríamos que fuera abierta a la sala. Y además que lo creamos el equipo, ¿por qué? Porque cuando tú luego recibes a alguien en tu casa, cuando tú lo has hecho, tienes la sensación y le transmites exactamente lo que le quieres enseñar. Que vea que lo has hecho con tu cariño, que vea que lo has hecho cercano y que además lo has hecho para él, ¿no? Y por eso decidimos también que la decoración fuera nuestra y aprendimos y salimos también de nuestros otros roles, ¿no?, a entender cosas que no sabíamos, ¿no? Desde si una ventana, qué altura tiene que llevar, hasta qué material queremos para una mesa, hasta qué cristales, ¿no?, tenemos que poner. Todo esto, lógicamente, tiene que tener un modelo de negocio detrás. No podíamos hacerlo sin crear esta hoja de ruta, ¿no?, con la que trabajamos y nos ayuda mucho a ir generando nuestro modelo de negocio y a saber, sobre todo, 3 puntos. Trabajar con presupuestos, tener una rapidez en la toma de decisiones para que el proyecto no se demorase y, sobre todo, cumplir objetivos, ¿no? Si eres capaz de escribirte dónde quieres ir, dónde quieres llegar y eres muy riguroso en que todo esto ocurra, creo que es muy importante para poder empezar un negocio de una manera sana, ¿no?, no con retrasos. Yo aquí me sentía más cómoda, Diego menos, tuvo que aprender
su rol también, ¿no?, de chef ejecutivo y chef directivo, pero nos ayudó también el poder tener diferentes roles y diferentes perfiles dentro de lo que es el proyecto. Otra cosa que tuvimos que trabajar y pensar era cuál iba a ser nuestra imagen, nuestra puesta en escena, ¿no? Primero, para crear una marca, ¿no?, y ver qué queríamos hacer, teníamos que diferenciarnos de nosotros mismos para poder diferenciarnos de los demás. Y en este sentido nos preguntaban, por ejemplo, cuando empezamos el proyecto y antes de que saliese, nosotros no habíamos presentado nada, no habíamos comunicado nada, y en algunas entrevistas nos preguntan: ¿y cómo hicisteis la estrategia de marketing para antes de abrir, crear la expectativa de lo que ibais a hacer, cómo lo ibais a hacer y demás? Claro, yo no sé si estará bien que lo diga o no, pero yo pensaba, de ningún modo. Fue un tema totalmente natural. Pensamos que queríamos ir poniendo cosas porque nos daba ilusión. La primera piedra, la primera ventana que habíamos hecho. Todo esto, de una manera muy natural, creó una expectativa. De hecho, nosotros, una de las maneras de comunicar que no se había hecho en un restaurante es lanzar un vídeo donde explicábamos cuál iba a ser el concepto sin enseñar el espacio, ¿no? De hecho, lo he traído porque me gustaría enseñárosle. ¿Si podéis ponerlo? Si no te importa, estamos trabajando. O sea, ver este vídeo, que es un vídeo casero, que hicimos con unos amigos, que nos identificábamos mucho, que creíamos que, bueno, que era una manera de explicar qué estábamos haciendo aunque estábamos trabajando, ¿no? Viéndolo ahora, que hacía tiempo que no lo veía, excepto cuando he preparado la presentación, la verdad que me emociona, ¿no? Verlo aquí en una pantalla tan grande, algo que hicimos hace 4 años, ¿no? Hace 4 años que tampoco sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No sabíamos cómo íbamos a conseguir llegar a nuestros objetivos, no sabíamos si nos iban a volver a dar una estrella, no sabíamos qué reconocimientos íbamos a tener. Sí que sabíamos lo que queríamos hacer, lo que queríamos transmitir y con quién lo queríamos hacer, ¿no? A mí me llaman muchos medios, muchas marcas, bueno, que quieren hacer cosas. Consideran que The Stage es una marca muy potente que se ha creado en muy poco tiempo. Yo vengo del sector del marketing y la comunicación, ¿no? Y yo lo pienso y no sé exactamente por qué ha pasado, por qué ha ocurrido esto, por qué en tan poco tiempo se ha creado una marca que efectivamente que es potente, que hemos cubierto expectativas muy por encima de lo que esperábamos, ¿no? Entonces yo hago un análisis, o hacemos, ¿no? Todo es un análisis y creo pensar o pienso qué ha podido ser o quién ha podido ser, ¿no?
lógicamente han sido por nuestros clientes, ¿no? Apoyados por los medios, por la comunicación, pero sí nuestros clientes, porque hemos conseguido una cosa en The Stage, y esto depende de las personas, que es una magia, o sea, se genera una magia, que yo creo que viene de todo lo anterior que he contado, o sea, viene de que el equipo que empezó, hizo las mesas, digamos, de que Diego contagió de su proyecto y su ilusión a todos, de que creemos en el proyecto y nos divertimos cada día, que somos capaces de transmitírselo a los clientes. Entonces, estos clientes, cuando vienen a vernos, se emocionan. Somos capaces de transmitir lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Y se lo cuentan, lógicamente, a otros clientes. Yo estoy en el restaurante, yo no cocino, no estoy en la sala, pero sí que hablo con los clientes, ¿no? Cuando salen te dicen, quiero volver si están en una cena de trabajo, por poner un ejemplo. Tengo que venir, dame una reserva para venir con mi pareja, si están con su pareja. Tengo que traer a mis padres, si están con sus padres. Entonces empieza a generar un sentimiento de pertenencia, de conocer el mundo de Stage, de yo he estado en The Stage, de yo quiero volver. Tenemos un porcentaje muy alto de repetidores que ha generado esta magia, que se ha contagiado, que toco madera, que dure mucho tiempo y que nos ha ayudado a hacer una reflexión importante, ¿no? Que no seremos el mejor restaurante, no seremos el peor, pero somos el nuestro. Cuando tú cuentas una historia, esa historia es real, somos capaces de generar naturalidad y cercanía con los clientes. Ellos yo creo que lo agradecen. Entrar a un espacio donde ahora sí que tiene 2 estrellas, antes no lo tenía, 3 soles de la guía Red Sol, antes tampoco lo tenía, pero seguimos trabajando igual y queriendo trabajar cada día en transmitir lo que son nuestros valores y la autenticidad de una historia que se creó de cero, ¿no? Cortando con otra historia anterior donde salimos de nuestra zona de confort, volvimos a empezar de cero y a creernos todos que esto iba a funcionar, ¿no? Creo que me he saltado una. Una parte también importante, aunque ya lo he adelantado, es el equipo, ¿no? El equipo es el que hace que seamos capaces de cada día crecer un poquito más, de cada día aprender un poquito más, todos juntos. Aquí hay una estructura que es esta, ¿no? Pero quiero ponerla para explicar que tiene que haberla, porque en un restaurante tenemos que organizarnos y tener una estructura. Pero el equipo es un equipo realmente multidisciplinar. O sea, todos seríamos capaces, en nuestra área, de hacer cualquier actividad o cualquier responsabilidad que tenga cualquier persona del grupo, tanto en sala, como en cocina, como en la parte de gestión. No sé si es el tiempo que tengo, o voy más o menos. Vale. Porque podría contar muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema de las reservas, como veis ahí, hay un equipo de gestión y de reservas que se encargan de las reservas. Pero en cambio, lo que es toda la confirmación, reconfirmación de reservas, queremos que la haga el equipo de sala. O sea, es un rol que adquiere también el equipo de sala. ¿Por qué? Porque le ayuda a tener ese primer contacto con el cliente. Saber que ha hablado con X persona, que viene a su cumpleaños, que le gusta no sé qué vino, que además ha repetido y quiere volver a comer algo que igual tú no quieres darle porque quieres darles un menú entero y efectivamente le apetece repetir algo. Cuando llega al restaurante le conoce, le llama por su nombre. Y esto crea ya una cercanía antes de venir al restaurante que el cliente agradece de algún modo, que el cliente ya se siente identificado. De hecho, un gran cocinero estuvo en The Stage, ¿no? Me dijo una cosa que me impresionó, que tenía los mejores restaurantes del mundo, que había estado en los mejores restaurantes del mundo, pero que nunca había visto una magia así en una sala, ¿no? Y eso, claro, te hace reflexionar y pensar el porqué, que yo creo que es por lo que os he contado. Espero que esas sean las directrices y la manera. Entonces, dentro del equipo de sala y de los roles, jugamos y vamos cambiando de rol para que todos puedan aprender y puedan sentir que se sienten cada una de las partes dentro del restaurante, que no sean responsabilidades aisladas. El cliente, esa cercanía, esa complicidad, la interacción constante, antes de venir, durante, después, ha generado pues, un poco el sentido de pertenencia, el deseo de compartir la experiencia, ¿no? Porque tocas las emociones. Y cuando tocas las emociones, tocas en algo que es imbatible, ¿no? Algo que te permite, bueno, seguir sorprendiendo, intentando disfrutar con ellos, intentando que toda esa experiencia cada día sea mejor,
lógicamente irá evolucionando y no sé cuál será el siguiente paso. Si volvemos a salir de la inercia, si no, si cambiaremos, si seguiremos adquiriendo libertad, que espero que sí, ¿no? También quería contaros un poco dónde estamos, ¿no? Qué ha pasado estos 4 años. Empezamos con The Stage, al año y medio más o menos montamos The Spot. The Spot sería como el hijo prematuro de The Stage, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento fue muy rápido y somos muchas personas ya en el restaurante. Y hay cosas que ya no podemos hacer dentro de The Stage. The Spot es nuestro estudio creativo, está muy cerquita de The Stage, donde sacamos lo que es toda la parte de creatividad, tanto en elaboraciones, diseños de vajillas, coaching, back office, fuera del restaurante para poder seguir creando y seguir haciendo propuestas nuevas y no quedarnos solamente dentro de The Stage. De hecho, The Spot, se lo contaba antes a uno de los ponentes que está por aquí, me preguntaba, es un espacio que también hemos diseñado nosotros, con la misma filosofía de que sea nuestro y que se adapte a lo que nosotros queremos, ¿no? Y que todos los intangibles, ¿no? La luz, la música, el olor, lo que contaban ayer también en la ponencia, tiene una parte muy potente en lo que es las sensaciones de las personas. Después lo hemos creado de otro modo. Tiene otro look, tiene otro diseño. Realmente no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo no quería crear nada que fuera estándar allí, o no queríamos crear nada que fuera estándar allí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos limitaríamos. Si ya ponemos unas mesas específicas, un mobiliario específico, unas áreas determinadas, nosotros ya estamos limitando a qué puede ocurrir ahí. Con lo cual, todo ese espacio es un espacio que se ha montado, donde todo es móvil, las paredes, las cocinas, donde cada cosa que hacemos allí se hace de una manera personalizada y de una manera directa a lo que queremos hacer. Por ejemplo, estamos haciendo eventos, no está publicado en ningún sitio, no está en la web, no está en ninguna otra web de comercialización de eventos, pero vienen, ¿no? O sea, es como al revés. O sea, tú no lo quieres contar, pero sí que quieren que se lo cuentes. Para hacer eventos, bueno, pues muy exclusivos, creativos, cosas donde nosotros también queremos y creemos que podemos aportar y nos pueden ayudar tanto a la empresa que quiere hacerlo con nosotros como a nosotros, ¿no? Hacemos un poco el ejercicio al revés. Cuando lo llevo yo directamente, nos preguntan, quiero hacer una comida para unos directivos o para una marca. Entonces le digo, no. O sea, dime qué objetivo tienes, qué quieres hacer y vamos a hacer este espacio cómo te puede ayudar, ¿no? O sea, cambiar un poco la manera de acercarnos también al cliente y siempre intentando ayudarle, intentando ser generoso en que él cumpla su objetivo y que nosotros también nos divirtamos, ¿no? Y creamos en ese proyecto. Hacemos talleres, bueno, lo veréis ahí, salió el libro de Irreductible, estamos trabajando tanto con el básquet, en toda la parte de I+D, con el IED, en la parte de diseño, y bueno, y otras vías de colaboración como cualquier restaurante o cualquier proyecto de este tipo pueda tener, ¿no? Esta parte, cómo no perder estos valores, que yo creo que luego en la mesa redonda trataremos, pero que sí que quería poner, cuando empiezas a crecer y a veces creces de una manera muy rápida, hay un tema que a nosotros nos obsesiona y no queremos perder, ¿no? Porque a veces cuando creces te pierdes en lo que realmente fue el origen, ¿no? Y cuáles eran nuestros valores. Yo he puesto aquí algunos, que luego probablemente en la mesa redonda hablaremos, pero sí que os quería transmitir que es importante no perder la esencia y dónde nació todo esto y por qué nació, ¿no? Y cuáles son nuestros valores dentro del grupo, ¿no? De Stage o otro proyecto, el que fuera. Para mí el proyecto de Stage lo resumiría esta frase, ¿no? Para mí The Stage está basado en el liderazgo y la visión de una persona, que es Diego, y el talento y el trabajo duro de todos, siendo el hilo conductor, la naturalidad que está presente en todos los puntos y procesos de la empresa. Muchas gracias. Al básquet.